Buenas tardes, Alicia. Miguel, ¿cómo están ahí en el piso? Muy bien. Recordanos esta fecha que es histórica. ¿Por qué 8 de octubre recordamos al Día del Trabajador Rural? Porque el general Juan Domingo Perón, no siendo todavía presidente de la Nación, desde la Secretaría de Trabajo, los trabajadores empiezan a tener derechos, dejamos de ser esclavos, y por primera vez lanza algo que se llama el Estatuto del Peón. Una de las primeras cosas que él hace cuando agarra la Secretaría de Trabajo, o sería como un ministerio, como un ministro de Trabajo en este momento, ¿no? Así que lo primero que hace prácticamente es eso, después de que él agarra la Secretaría de Trabajo, así que por eso es tan importante, es tan peronista y tan emblemático para los trabajadores rurales. Y a 81 años de aquella gesta histórica de derecho hacia los trabajadores rurales en general, bueno, no sé si ha cambiado un poquito por ahí, porque es otra época y porque estamos viviendo 80 años después, ¿no? Pero en sí, los derechos a los trabajadores rurales asalariados todavía falta mucho, y no está cumplida, digamos, los derechos, porque aparte también la dictadura ese Estatuto del Peón Rural lo eliminó, ¿no? Y hizo Martínez de Oz y Videla una ley del trabajo horario, la 22248, que bueno, que cada hoja de esa ley la firmó como para que se vea, viste, que la firma era de Martínez de Oz y de Videla hacia los trabajadores rurales en contra del peronismo, de este derecho del Estatuto del Peón. También es algo muy fuerte eso, ¿no? De una ley que diga que el trabajador rural tiene que trabajar de sol a sol. Y lo peor de todo es que 31 años en democracia seguíamos estando con esa ley que decía que el trabajador rural tenía que trabajar de sol a sol hasta el 2011, que se deroga esa ley, y hoy tenemos la 26727, claro, que es una ley muy también extraordinaria, pero que falta mucho la cumplimentación de esos artículos tan extraordinarios, ¿no? Pero que no se cumple, por más leyes buenas que haya y no se cumplen en el derecho del trabajador, es como que hay que seguir luchándolas, y muchas. Entonces eso lo vamos a recordar mañana 8 de octubre en la universidad. Ana, yo estaba recordando, ya que hablas de recordar, algunos casos que han pasado por las crónicas policiales y de derecho en estos últimos 2 o 3 años, que involucran a gente muy poderosa. Por ejemplo, Entre Ríos, en un allanamiento encuentran a 2 personas que habían estado 38 años trabajando para una de las familias más poderosas de Entre Ríos. Uno de sus miembros fue ministro de Macri, del agro específicamente. 38 años solo por la casa y la comida, nunca les habían pagado un sueldo. Eso pasó hace 2 años, el juicio todavía sigue. El año pasado, el año pasado también en Santa Fe, 17 o 19 personas, no me acuerdo bien, entre ellos 2 menores de edad, en un campamento, como los que acá también hemos visto muchas veces, solamente con lona y bolsas negras, de trabajadores rurales que estaban haciendo desmalezamiento para Vicentín. O sea, no hablamos de Vicentín. Y de ahí el relato de la semana pasada en Andresito. Y también podemos seguir, porque hay varios. Acá el caso, me acuerdo que a Puerta lo denunciaron una vez, ¿te acordás? Que encontraron en sus campos también trabajadores rurales en situación de este mismo tipo. Es decir, hay leyes, pero también hay poderosos que no las cumplen. Por supuesto, por eso decía que a 81 años de aquel entonces Estatuto del Peón, pasaron muchísimos años. Y bueno, el viernes Alicia me llama el viernes pasado a las 12 de la noche con unos videos donde todavía la gente, los trabajadores estaban bajo carpa, hacía como 2 días que no tenían ni para comer, y lo único que querían era cobrar y irse a sus casas, que eran de otras localidades, digamos, como corresponde. Pero por eso digo, a 81 años de aquella histórica derecho de los trabajadores muy bueno que hizo el general Perón, hasta hoy todavía
seguimos lidiando y sufriendo y luchando porque se cumplan los derechos de los trabajadores, y ni hablar los trabajadores en general, ni hablar las trabajadoras. Que nos siguen matando todos los días y teniéndonos también con este gobierno peor, porque encima lo poquito que hemos avanzado con esta democracia y con la nueva ley de trabajo agrario, lo poquito que hemos avanzado, tanto con Macri como con Milei, retrocedimos casi nuevamente y rápidamente a las carpas negras, al no pago, al pago por comida, al pago con vale. Bueno, todo eso se ve demasiado rápido, mucho más en el sector agrario, porque no son como los otros trabajadores que salen rápidamente a la ruta, ¿no? Porque por la ruralidad de estar lejos, por la forma de no poder juntarnos todos juntos y hacer una lucha, y entonces de eso también se aprovechan, porque es como que tienen muy aceitado la información de cómo organizar. Bueno, y hay un sindicato que es único, el sindicato único de los trabajadores rurales, que es UATRE, que bueno, hace oídos sordos, no hace nada. El Momo Venegas era candidato de Macri. Así es. Era el brazo digamos, sindical del macrismo. Y ahora son libertarios, sus referentes. Ahora son libertarios, claro. Sí, constantemente están cambiando de gobierno para seguir recaudando. Su único fin es la recaudación, y lo hacen muy bien porque tienen un sistema perfectísimo, tienen un sistema muy aceitado, que la recaudación la sacan de las producciones, no de los sueldos de los trabajadores. De esa manera nunca los trabajadores van a poder tener ese derecho que tanta falta hace, ¿no? De por lo menos una paritaria buena, un trabajo bancarizado, una obra social. La única obra social de la República Argentina que recauda en este momento, porque la recauda directamente de la producción, es Osprera. ¿Qué hace Milei? La interviene. ¿Quién la maneja? Lule Menem, con todo lo que vimos en televisión y todo eso. Así que en el único lugar que hay plata son la de los trabajadores rurales por la producción agraria, pero bueno, no te llega ni un solo geniol, no queda en ningún lado, ni en la provincia, ni en el trabajador menos. Además, un capítulo ya que hablas de la obra social, es además como para investigar quiénes pueden acceder a la obra social, porque nos contaban hace unos años que les reclamaban como un mínimo del salario para poder acceder a las prestaciones de la obra social, y eso también, los mínimos salariales que registran pueden ser una fantasía también, ¿no? Es que es una fantasía, pero aparte es una mentira, porque la recaudación la hace de la corresponsabilidad gremial de la CCG, que cuando las patronales, por ejemplo la de Misiones, entrega su hoja verde en el secadero, que es el próximo paso del yerbal al secadero, en ese mismísimo momento hace clean caja, quiera o no quiera el productor, pase lo que pase. Eso nunca se dice que no, digamos. Es 41 pesos por kilo de hoja verde en este momento. El año pasado nosotros sacábamos la cuenta esa, que es que el año pasado llegamos a 1.000 millones de kilos de hoja verde cosechada en la provincia. 1.000 y pico, pasamos los 1.000 millones de kilos. A 41 pesos te hace 41.000 millones de plata que no queda en absolutamente ningún lado, que no sea en la caja de UATRE, RENATRE y Osprera, que es el registro de los trabajadores rurales, pero que cada día el registro ese es más flaco, porque siguen estando en el negreo al máximo con este gobierno de Milei. Claro. Peor todavía. Ana, es como para seguir charlando de este tema en particular, que es muy interesante además, porque mencionabas corresponsabilidad gremial, y uno podría decir al final los que se beneficiaron terminaron siendo Osprera, digamos, ¿no? Te pregunto sobre la actividad de mañana. En la invitación aparece la presencia además de referentes de los trabajadores rurales, un sociólogo, Juan Manuel Villula, o así, ¿no? Sí. Contanos de él y contanos de su trabajo también, cómo llega a trabajar sobre yerba mate. A mí particularmente me invitan en una charla de debate en Buenos Aires, en una fundación de
nosotros le hicimos la fundación de Juan Graboy, pero la realidad es que no fuimos por Juan Graboy, fuimos por el debate en sí, y hacía mucho tiempo que nosotros, y casi nunca creo, escuchamos un sociólogo o un intelectual que investigue, trabaje, haga libro sobre los trabajadores rurales asalariados. No hay mucho, no son muy contados, con los dedos de la mano, personas como Juan Manuel que trabaja, investiga, se preocupa, va y encima lo deja plasmado en libros, en conferencias. Es un docente de la universidad que dan clase en la UBA y en la Universidad de La Plata. Así que va a ser muy importante su aporte, digamos, del trabajo que viene haciendo con el trabajador rural asalariado, del por qué tal cosa, y bueno, toda esta investigación que va a estar interesante escucharlo. Bien. A la vez va a haber trabajadores, va a estar los compañeros de San Pedro, van a estar los compañeros de Oberá, vamos a estar nosotros de Andercito, va a haber compañeros de acá de Posada, van a estar los de la universidad también, los alumnos escuchando, y a la vez va a ser híbrido, porque va a haber un Zoom, va a ser transmitido por YouTube en directo desde la universidad, va a haber un Zoom también que se pueden conectar de otras. Nosotros tenemos una federación que estamos en varias partes del país con otros sindicatos de base, así que también para vernos desde San Juan, desde Salta, desde todas las localidades Corrientes, tenemos varios sindicatos que conforman la FETARA, la federación nuestra, así que bueno, nada, para conmemorar este 8 de octubre, era mi ley, digamos, a ver también qué opinamos, qué pensamos, que quede eso grabado y que se escuche este día tan importante para nosotros, ¿no? Ana, bueno, seguramente vamos a volver a conversar y ahí vamos a estar atentos para poder o seguirlo a través del streaming de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales en este caso, o aquellos que tengan ganas de acercarse. Es en el Zoom del Juan Figueredo a las 10:30, ¿no? Nosotros vamos a estar a partir de las 9 de la mañana, porque el flyer dice 9 horas. Así que ya se van a estar, porque habíamos cambiado el horario. En principio fue 10:30, pero ahora es hasta las 9 de la mañana. Bien. Está en el flyer. Yo tengo un flyer viejo. Sí, también. Yo tengo yo aquí, así que vamos a corregirlo. Ahí te vamos a renovar. Dale, porque vamos a llegar 1:30 tarde, me parece. A los aplausos. Ana, mil gracias por este tiempo. Buenísimo, muchas gracias a usted, Alicia y Miguel, que están siempre ahí en el piso y comunicándose con nosotros. Muchas gracias, hasta luego. Y gracias porque, bueno, eran 12 de la noche del viernes y estábamos ahí molestando a Ana, que estaba en la zona. Así que un abrazo, Ana, muchas gracias. Un abrazo. Los compañeros terminaron cobrando como a las 2, 3 de la mañana, terminaron de cobrar y se fueron a sus localidades. Así que, por un lado, bien, y gracias también a ustedes porque les llegan la información y rápidamente podemos actuar, ¿no? Porque también eso hacen, a las 12 de la noche vienen, le rompen las carpas negras para que se vayan sin cobrar. Son muy astutos los patrones. Los señores. Ana, mil gracias, un abrazo. Chau, un abrazo. Hasta luego. 9 horas entonces en el Zoom del Juan Figueredo, mañana, en conmemoración de 81 años de... ¿qué sería? La institución, el Estatuto del Peón Rural. Exactamente, que fue derogado, como contó Ana, en 1980, en época de la dictadura, y se volvió a plantear un Estatuto del Peón Rural, pero en una versión diferente de aquella. Si bien la base de ese estatuto nuevo es aquel Estatuto del Peón Rural de 1944. 44, sí. 81 años cumple. Exactamente. Pero bueno, tenemos una nueva ley. Mucho no se cumple tampoco, ¿no? Así que bueno, mañana si tienen la posibilidad de compartir, trabajadores pobres de jugosas cosechas, así se llama la actividad, y va a estar